letraje blindado y el precio del engaño. ¡Alto! Antes de seguir, detente y respira hondo. Porque lo que estás a punto de leer es la historia de una caída tan estrepitosa que te dejará sin aliento. ¿Crees que conoces a los tiburones de los negocios? Prepárate para conocer a la ballena azul que se movía en silencio bajo la superficie. Si alguna vez has subestimado a alguien, esta historia es para ti. Comenzamos. El peso de un traje a medida de la prestigiosa sastrería Bronce se sentía como una armadura para Ricardo Solís, un hombre que se creía el rey de Madrid. Esta noche no era solo una celebración, era una coronación. Estaba a punto de ascender al Consejo de Administración de Solís y Pardo Global, una posición que solidificaría su lugar entre los titanes de la industria. Se ajustó los gemelos de platino, cuyo brillo en el espejo solo era superado por la fría ambición de sus ojos. A su lado, una visión en seda esmeralda, estaba Penélope, su hermosa y sumisa secreto. Ricardo traía su futuro a una fiesta destinada a honrar su pasado, un pasado que estaba más que dispuesto a descartar, empezando por la mujer que aún llevaba su apellido. Estaba a punto de descubrir que cuando construyes tu imperio sobre una base de mentiras, el colapso no solo hace ruido, sino que crea una onda expansiva. El ático en el barrio de Salamanca era un monumento al éxito, o, más precisamente, a la percepción que Ricardo Solís tenía de él, abarcando 2 plantas, con vistas panorámicas sobre el Parque del Retiro. Era menos un hogar y más una galería curada de riqueza. Muebles italianos minimalistas descansaban sobre vastas extensiones de mármol blanco, y las paredes estaban adornadas con arte abstracto que Ricardo ni le gustaba ni entendía, pero que había sido seleccionado por un consultor de alto precio por su potencial de inversión significativo. Era un espacio frío e impersonal, un reflejo perfecto del matrimonio que albergaba. Carmen Solís estaba junto a los ventanales de suelo a techo, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar como un tapete de estrellas caídas. Sostenía una tableta, cuya pantalla brillaba con complejos flujos de datos y líneas de código. Para cualquier otro, sería indescifrable. Para ella, era una sinfonía. Durante los últimos 3 años, esta había sido su vida real, su verdadera pasión, llevada a cabo en las horas tranquilas después de la medianoche y antes del amanecer, a un mundo de distancia de los almuerzos benéficos y las cenas sociales que constituían su vida pública como la señora Solís. Escuchó el suave clic de la puerta del dormitorio y no necesitó voltearse para saber que Ricardo estaba allí, impaciente por su gran noche. El aire de repente se sintió más pesado, cargado con su ego colosal. «No estás lista», sentenció con su voz, un barítono suave teñido de impaciencia. No era una pregunta. Carmen finalmente se giró. Vestía unos sencillos y elegantes pantalones negros y un jersey de cachemira. Su cabello oscuro estaba recogido, y su rostro estaba libre de maquillaje. Parecía cómoda, concentrada y completamente fuera de lugar para el glamour esperado de la noche. «No pensaba ir, Ricardo. Lo hablamos», dijo con calma, sin apartar los ojos de los de él. «Dijiste que era un asunto de la empresa y que mi presencia sería una distracción». La mentira había sido tan transparente, tan insultante en su falta de esfuerzo, pero ella la había dejado pasar. Discutir con Ricardo era como luchar con humo. Era imposible de atrapar y solo terminabas oliendo a su propia autosuficiencia. Ricardo resopló, enderezando el nudo de su corbata de seda.
Eso fue antes de que Alistair Pardo mencionara específicamente que estaba deseando verte. Queda mal si la esposa del homenajeado no aparece. Parece inestable. A él no le importaban los deseos de Alistair. Le importaban las apariencias. Una esposa ausente podría sugerir problemas matrimoniales, y cualquier indicio de problemas era una grieta en la fachada perfecta que se había pasado la vida construyendo. ¿Inestable?, repitió Carmen, una tenue y humorística sonrisa asomando a sus labios. ¿Y cómo llamarías a traer a tu asistente ejecutiva a un evento de gala como tu acompañante? ¿Es esa la nueva definición de estabilidad? Ella lo sabía de Penélope Vega. Por supuesto que lo sabía. Las sesiones de estrategia nocturnas, los repentinos viajes de negocios a destinos románticos, el olor persistente de un perfume diferente en sus trajes. Ricardo no era un maestro del espionaje. Simplemente era lo suficientemente arrogante como para creer que ella era demasiado estúpida o demasiado dócil para darse cuenta. La mandíbula de Ricardo se tensó. Cruzó el suelo de mármol, sus caros zapatos de cuero resonando en la cavernosa habitación. Se detuvo ante ella, usando su altura para imponerse. Era una táctica de intimidación clásica, una que había perdido su poder hacía años. Penélope es un miembro valioso de mi equipo. Su presencia es profesional, dijo, bajando la voz a un gruñido bajo y amenazante. Esta es mi noche, Carmen, la culminación de 20 años de trabajo. No intentes estropearla con tus celos insignificantes. Tienes todo lo que una mujer podría desear. Este apartamento, las tarjetas de crédito, la posición social. Todo lo que pido a cambio es que cumplas tu papel. Y esta noche, tu papel es o presentarte y sonreír, o quedarte aquí y permanecer invisible. Tú eliges. Él creía que le estaba ofreciendo un ultimátum. En realidad, le estaba dando un regalo. Carmen miró de su rostro frío y despectivo a la tableta que tenía en la mano. En la pantalla estaba la confirmación final de una ronda de financiación inicial que acababa de cerrar. 50 millones de euros. Su empresa, Auratech, una empresa que él se había burlado, tildándola de su pequeño hobby de informática, ahora estaba valorada en 1/4 billón de euros. Era un secreto que había guardado celosamente, un mundo del que él no formaba parte, un éxito que él no podía reclamar. Tienes razón, Ricardo, dijo, sin que su voz traicionara emoción alguna. Es tu noche. Deberías disfrutarla exactamente como mejor te parezca. Se volvió hacia la ventana, las luces de la ciudad reflejadas en sus ojos decididos. No querría ser una distracción. Él tomó el plácido acuerdo como su misión, tal como estaba destinado. Una sonrisa engreída se dibujó en su rostro. Había ganado. Siempre ganaba. Bien, dijo, dándose la vuelta. Haré que el chofer te lleve a casa de tu madre por la mañana. Estaré ocupado este fin de semana. Salió. El olor de su colonia, una fragancia aguda y agresiva llamada invencible, flotando en el aire como un contaminante. Carmen no lo vio irse. Ya estaba de vuelta al trabajo, sus dedos volando sobre la pantalla. Él creía que su mundo era este apartamento, estas joyas, su apellido. No tenía idea de que ella estaba construyendo un mundo completamente nuevo para sí misma, uno donde él ni siquiera existía. Y esta noche, mientras él celebraba un ascenso que creía merecido, ella estaría cerrando el trato que finalmente la liberaría. La ironía era tan rica, tan deliciosa, que casi se echó a reír. Él quería que ella fuera invisible. Estaba a punto de ver cumplido su deseo de una manera que nunca podría haber imaginado. Penélope Vega
trazó el borde de su copa de champán, el cristal frío contra sus dedos nerviosos. Estaba sentada en la parte trasera del Maybach, con chofer de Ricardo, los asientos de cuero suave, a un mundo de distancia de su abarrotado apartamento-estudio en Gracia, Barcelona. La seda esmeralda de su vestido brillaba bajo las luces de la ciudad, mientras se dirigían a toda velocidad hacia el Hotel Palace de Madrid. El vestido era un regalo de Ricardo. Por supuesto, todo era un regalo de Ricardo. Era un vestido hermoso, pero se sentía como un disfraz, y ella se sentía como una impostora. Solo tenía 26 años, era brillante y ambiciosa, pero estaba irremediablemente enredada. Cuando se unió por primera vez a Solís y Pardo como analista junior hace 2 años, Ricardo Solís era una leyenda, un nombre que se pronunciaba en voz baja, irreverente en los pasillos. Era brillante, despiadado y cautivador. Cuando su atención se había centrado en ella, se había sentido como ser ungida. La había ascendido a su asistente ejecutiva, la había tutorizado y luego la había seducido. Él había pintado un hermoso cuadro de su futuro, un divorcio complicado pero necesario, una nueva vida juntos, donde ella sería su socia en todos los sentidos de la palabra. Él decía que Carmen era una reliquia de una vida anterior, una esposa socialité que no lo entendía a él ni a su ambición. Penélope, le había susurrado, es mi igual, mi futuro. Ella había elegido creerle, aferrándose a esas promesas como a un salvavidas. Se suponía que esta noche era el primer paso hacia ese futuro. ¿Nerviosa? La voz de Ricardo cortó sus pensamientos. Él se acercó, colocando su mano sobre su rodilla. Su toque era posesivo, seguro. Un poco, admitió, con su voz apenas un susurro. Ricardo, ¿estás seguro de esto? ¿Entrar conmigo? Todo el mundo lo sabrá. ¿Y tu esposa? Ricardo hizo un gesto de desdén. Carmen no es un problema. Ha aceptado ser discreta. Ella entiende el acuerdo. Esta era otra de sus mentiras casuales diseñadas para tranquilizarla, pero le picaba la conciencia a Penélope. Hacía que su esposa sonara como una socia de negocios que accedía a una fusión, no como una mujer siendo humillada públicamente. Y el señor Pardo presionó. Alistair Pardo era el patriarca de la firma, un icono del viejo dinero con reputación de integridad y baja tolerancia al escándalo. Alistair solo se preocupa por una cosa: los resultados. Mi división ha registrado ganancias récord durante 8 trimestres consecutivos. Le he hecho ganar a él y a nuestros accionistas cientos de millones de euros. No va a descarrilar mi ascenso por algo tan trivial como mi elección de acompañante para la cena, dijo Ricardo con una confianza inquebrantable. Esta noche, Penny, se trata de poder. Se trata de mostrarles a todos que hago lo que quiero, que tengo lo que quiero y que te quiero a ti. Se inclinó y la besó, un beso duro y posesivo que sabía a whisky caro y autosatisfacción. Penélope le devolvió el beso, pero un nudo de ansiedad se apretó en su estómago. Ella era una apuesta, la apuesta más grande de la carrera de Ricardo. Él estaba apostando toda su reputación a que era demasiado poderoso para caer, y estaba apostando el futuro de ella junto al suyo. Cuando el coche se detuvo en la gran entrada del Palace, flanqueado por reporteros y fotógrafos para las páginas de sociedad, la realidad la golpeó. Esto no era una cena tranquila, era una declaración pública. Ricardo la estaba usando como un comunicado de prensa humano para anunciar el final de su matrimonio. El chip del chofer abrió la puerta
y el aire fresco de la noche se precipitó, llevando consigo el sonido de los obturadores de las cámaras, cliqueando como un enjambre de insectos. Ricardo salió primero, un héroe conquistador disfrutando de los flashes. Luego se giró y le extendió la mano. Tomarla era el punto de no retorno. Su rostro estaría en todos los periódicos financieros y columnas de chismes por la mañana. Ricardo Solís y misteriosa morena. Ya no sería Penélope Vega, la joven analista brillante. Sería la otra mujer, la rompehogares, la amante. Por un fugaz segundo, dudó. Podría encogerse en las sombras del coche, decirle al conductor que la llevara a casa y salvar lo que quedaba de su reputación. Podría volver a su vida, sin regalos, sin adornos, pero propia. Pero luego vio la expresión en el rostro de Ricardo mientras la esperaba. La confianza suprema, la promesa de un mundo de poder y lujo en sus ojos. No solo le estaba ofreciendo su mano, le estaba ofreciendo el mundo. O eso hacía parecer. La vida que prometía era embriagadora, un canto de sirena para una chica que había crecido sin nada. Respiró hondo, enderezó los hombros y colocó su mano en la suya. El vestido esmeralda, las joyas prestadas, el cabello cuidadosamente peinado. Ahora era su armadura. Salió del coche y entró en la luz cegadora de los flashes, uniendo su brazo al de Ricardo. Ya no era solo Penélope Vega. Era el futuro de Ricardo Solís. Era un papel por el que había apostado todo para interpretar, y solo podía rezar para que el precio no fuera demasiado alto. El salón de baile del Palace era una catedral del capitalismo. Techos altísimos estaban cubiertos de pan de oro, y 3 colosales arañas de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, arrojaban una luz cálida y brillante sobre la multitud reunida. El aire vibraba con el murmullo bajo de conversaciones poderosas, una sinfonía de consejos bursátiles, maniobras políticas y chismes discretos, todo ello salpicado por el tintineo de copas de cristal llenas de champán vintage. Este era el corazón palpitante de la élite financiera de Madrid, y esta noche Ricardo Solís era su invitado de honor. Hizo su entrada con Penélope del brazo, y una ola de silencio se extendió por la sala. No fue un silencio respetuoso, sino un vacío de shock. Las conversaciones fallaron a mitad de la frase. Las cabezas se giraron, primero con curiosidad, luego con asombro descarado. Todos los ojos en la sala registraron los mismos hechos. Ricardo Solís, el hombre del momento, había llegado, no con su esposa elegante y socialmente impecable, Carmen, sino con una mujer impresionantemente hermosa y conspicuamente joven que nunca antes habían visto. Ricardo se regodeó. Este era exactamente el efecto que había deseado. Era una campaña de shock y asombro librada en el campo de batalla de la percepción social. Se deslizó por la sala, con una sonrisa engreída y triunfal pegada a su rostro, asintiendo a colegas y rivales por igual. Era un depredador marcando su territorio. Y Penélope, hermosa y nerviosa en su vestido esmeralda, era la bandera que estaba plantando. «¡Ricardo, viejo perro!», tronó un hombre corpulento llamado Walter Guzmán, jefe de un banco de inversión rival. Sus ojos se dirigieron a Penélope y volvieron a subir, con una sonrisa lasciva extendiéndose por su rostro. Siempre cerrando los tratos más ambiciosos. Ricardo se rió, un sonido cordial y artificial. «Walter, qué gusto verte. Me gustaría presentarte a Penélope Vega, mi asistente ejecutiva. Ella ha sido fundamental para el éxito de nuestra división este año».
enfatizó su título, un frágil escudo de profesionalismo que no engañó a nadie. Penélope ofreció una sonrisa tensa y un cortés apretón de manos, sintiendo que los ojos de Walter se demoraban en ella demasiado tiempo. Se sintió como un caballo premiado, siendo exhibido en una subasta, su valor evaluado y su propósito silenciosamente entendido por todos en la sala. Los susurros los siguieron mientras se adentraban en la multitud. Esa no es Carmen. Descarado, incluso para él. Debe ser 20 años más joven. ¿Dónde diablos está su esposa? Ricardo estaba sordo a ello, o quizás simplemente interpretó el shock como admiración por su audacia. Se movió de grupo en grupo, aceptando felicitaciones, su brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Penélope. Estaba siendo el centro de atención, presentándola a los titanes de su industria, hombres con apellidos como Duque y Villar. Para su crédito, Penélope se mantuvo firme. Era inteligente y estaba versada en el lenguaje de su mundo, hablando con confianza sobre las tendencias del mercado y las proyecciones del cuarto trimestre. Algunos de los hombres estaban impresionados, pero las mujeres la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Ellas eran las esposas, las Carmen de este mundo, y en Penélope veían una amenaza, un cliché y un futuro de soledad. Ricardo finalmente la condujo a la mesa principal, reservada para el invitado de honor y los socios senior de la empresa. Sentado a la cabecera de la mesa estaba el hombre que Ricardo tanto veneraba como buscaba conquistar, Alistair Pardo. El señor Pardo, de unos 70 y tantos años, tenía una mata de pelo perfectamente blanco y ojos del color de un cielo invernal. Llevaba su poder no como la reluciente armadura nueva de Ricardo, sino como un abrigo cómodo y bien usado. Inspiraba respeto sin tener que exigirlo. Cuando Ricardo se acercó, la mirada del señor Pardo se posó en Penélope, y su expresión, generalmente una máscara de neutralidad educada, se tensó casi imperceptiblemente. «Ricardo», dijo el señor Pardo, con una voz tranquila, pero con una autoridad innegable. «Felicidades por un año estelar. Gracias, Alistair. Significa el mundo viniendo de ti», sonrió Ricardo, prácticamente radiante de orgullo. «¿Conoces a mi asistente ejecutiva, Penélope Vega?» Los fríos ojos del señor Pardo se encontraron con los de Penélope. Él asintió lenta y deliberadamente. «Señorita Vega». No había calidez en su saludo. Luego miró alrededor de la mesa, al asiento vacío junto a Ricardo. «¿Ella no se une a nosotros esta noche?» La franqueza de la pregunta momentáneamente sacó a Ricardo de quicio. Había esperado los susurros, el chisme, pero no una pregunta directa del hombre que presidía el consejo. Se recuperó rápidamente, su voz suave como la seda. Desafortunadamente, Carmen se sentía un poco indispuesta. Envía sus más sinceras disculpas y sus felicitaciones. Por supuesto, la mentira fue sin esfuerzo, practicada. Alistair Pardo mantuvo la mirada de Ricardo durante un largo momento. No desafió la mentira, pero tampoco la aceptó. Simplemente se quedó mirando, y en esa mirada silenciosa e inquietante se emitió un juicio. Luego volvió su atención a los papeles que tenía delante. Un sutil, pero claro descarte. La interacción dejó a Ricardo sintiendo un atisbo de malestar por primera vez esa noche. Había esperado que Pardo respetara su jugada de poder, que la viera como la marca de un hombre que toma lo que quiere, una cualidad por la que el propio Pardo era famoso. Pero la reacción del viejo había sido fría, desaprobatoria. Ricardo se lo quitó de encima rápidamente. No importaba. En 30 minutos,
Pardo se levantaría en ese escenario y anunciaría su ascenso al consejo. Sería intocable. La vieja guardia estaba de salida, y él era el futuro. Apretó la mano de Penélope debajo de la mesa, un gesto de tranquilidad que era más para él que para ella. Había hecho su movimiento, había puesto su apuesta. Toda la sala estaba mirando. Todo lo que quedaba era recoger sus ganancias. A medida que comenzaba el servicio de cena, el shock inicial de la entrada de Ricardo se fusionó en una nube de chismes densa y palpable. Flotaba entre las mesas, transportado en tonos susurrados que apenas eran audibles sobre el cuarteto de cuerda que tocaba suavemente en la esquina. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina era un contrapunto al murmullo implacable de la especulación. Penélope se sintió como si estuviera bajo 1000 microscopios, cada persona diseccionando su vestido, su juventud, su propia presencia al lado de Ricardo. «Finalmente lo ha hecho», murmuró Beatrice Hawthorne, una socialité cuyo esposo dirigía un importante fondo de cobertura. Se inclinó hacia una amiga, su collar de diamantes brillando. «Siempre supe que tenía una vena vulgar. Carmen es una santa por haberlo aguantado tanto tiempo». «No es solo una santa, es la personificación de la clase», respondió su amiga, una mujer llamada Carla, dando un sorbo delicado a su vino. «Ella es la razón por la que entró en el Club St. Andrews. Él era solo un asaltante corporativo brutal antes de que ella puliera sus asperezas. Y ahora, míralo. Ha traído a su secretaria a su propia fiesta de ascenso. Es positivamente medieval». En una mesa cercana, un grupo de ejecutivos junior de Ricardo observaba con una mezcla de asombro y terror. «Esa es una jugada de poder que ni siquiera intentaría en un videojuego», susurró uno de ellos, un joven llamado Bernardo, a su colega. «No es poder, es suicidio», replicó otra, Sara, que había trabajado con Carmen en una junta de caridad. «No tiene ni idea de con quién está casado. Cree que ella solo planea fiestas y elige flores. Es un tonto». Bernardo se burló. «Un tonto que está a punto de ser nombrado miembro del consejo de una compañía Fortune 500. Parece que le está funcionando». Sara solo negó con la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. «Solo espera. El tercer acto de esta obra aún no ha comenzado». Ricardo, ajeno a los matices del juicio de la sala, estaba en su elemento. Confundió las miradas con admiración y los susurros con charlas sobre su innegable éxito. Sostuvo la mano de Penélope sobre la mesa, una exhibición pública de propiedad. Habló en voz alta sobre sus planes para la nueva división que iba a liderar, su voz retumbando con confianza. Penélope, sin embargo, era muy consciente de la temperatura real de la sala. Podía sentir las miradas gélidas de las esposas y las miradas especulativas de los hombres. Intentó entablar conversación, para demostrar que era más que el adorno que Ricardo la estaba tratando, pero sus palabras se sentían vacías. Su mente seguía volviendo a Carmen Solís. Solo la había visto una vez, de lejos, en una fiesta navideña de la empresa hace un año. Carmen había sido elegante, cálida, y irradiaba una inteligencia sin esfuerzo que hacía que la gente se inclinara para escucharla. Ella era, Penélope tenía que admitirlo, todo lo que ella no era. Y Ricardo estaba desechando a esa mujer por ella. El pensamiento era a la vez embriagador y aterrador. Al otro lado de la sala, Alistair Pardo observaba el espectáculo desde su asiento en la mesa principal. Comió sus vieiras a la plancha con una precisión lenta y metódica, su rostro una máscara indescifrable, pero sus ojos no se perdieron nada. Vio la forma en que Ricardo hinchó el pecho, deseando a la multitud.
Vio el temblor nervioso en la mano de Penélope mientras buscaba su vaso de agua. Vio las miradas de lástima y las sonrisas de desprecio que se intercambiaban en todo el salón de baile. Su abogado principal, un hombre de ojos afilados llamado Roberto Conesa, se inclinó. «Esto queda mal, Alistair. La prensa se dará un festín. Es un problema de carácter». Pardo dejó el tenedor deliberadamente. Miró a Conesa, con la mirada de acero. «El carácter lo es todo, Roberto. Un hombre que deshonra públicamente a la persona que ayudó a construir sus cimientos es un hombre en el que no se puede confiar con los cimientos de una corporación multinacional. Él piensa que la lealtad es una calle de sentido único. Ve a las personas como activos a apalancar o pasivos a desechar». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Roberto, con la voz baja. «El ascenso ya ha sido aprobado por el Consejo. Es solo un anuncio». Alistair Pardo recogió su copa de vino, agitando el líquido rojo oscuro. Una sonrisa críptica jugó en sus labios. El Consejo aprobó el ascenso basándose en un conjunto de suposiciones. Una de esas suposiciones era el buen juicio de Ricardo. Otra suposición más crítica, hizo una pausa, tomando un sorbo lento, se basaba en una adquisición inminente de la que Ricardo no sabe nada. Una adquisición que está destinada a convertirse en la nueva piedra angular de toda su división. Roberto parecía confundido. «¿Qué adquisición?». La sonrisa de Pardo se amplió ligeramente. «A veces, los activos más valiosos son los que no logramos ver, incluso cuando viven bajo nuestro propio techo». Dejó su copa y asintió hacia el escenario, donde el maestro de ceremonias se acercaba al podio para comenzar los discursos. «Creo que es hora del evento principal de la noche. Yo, por mi parte, estoy deseando hacer mi brindis». Roberto observó al anciano, una sensación de presentimiento y emoción mezclándose en su estómago. Esto ya no era solo una fiesta de ascenso. Era un tablero de ajedrez, y Alistair Pardo, el gran maestro, estaba a punto de hacer un movimiento que cambiaría todo el juego. Los susurros en las copas de cristal estaban a punto de convertirse en un rugido ensordecedor. Mientras Ricardo se regodeaba en el centro de atención en el Palace, Carmen Solís estaba en un tipo diferente de templo de poder. Estaba en el piso 60 de un rascacielos en el distrito financiero de Barcelona, en una sala de juntas estéril, con paredes de cristal con vistas a la brillante extensión del centro de la ciudad. El aire aquí no estaba lleno de perfume y champán, sino de la tensión eléctrica de una negociación de alto riesgo que acababa de llegar a su conclusión. Al otro lado de la mesa de caoba pulida, se sentaban el equipo legal de Alistair Pardo, dirigido por Roberto Conesa, y una delegación del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Solís y Pardo Global. Carmen estaba flanqueada por sus dos cofundadores, David Chen, un codificador genio que era el arquitecto de su plataforma, y María Flores, una maga de la logística y las operaciones. La mesa estaba llena de tazas de café vacías, carpetas de documentos legales y el aura palpable de agotamiento y euforia. Durante las últimas 72 horas habían estado encerrados en esta sala, ultimando los detalles del trato. Solís y Pardo Global estaba adquiriendo su empresa, Auratech, por la asombrosa cifra de 1.200 millones de euros. Auratech era su creación, nacida de la frustración de ver los sistemas ineficientes y arcaicos utilizados por las organizaciones benéficas con las que había trabajado. Había ideado una plataforma logística impulsada por IA que podía revolucionar la gestión de la cadena de suministro, no solo para organizaciones sin fines de lucro, sino para cualquier empresa global.
Mientras Ricardo descartaba su trabajo como un hobby, ella estaba construyendo un imperio en modo sigiloso, volcando las horas solitarias de su matrimonio vacío en código, estrategia e innovación implacable. Las últimas líneas rojas están incorporadas, anunció Roberto Conesa, con voz cansada pero respetuosa, y empujó un documento final sobre la mesa. Todo lo que queda es su firma, señora Solís. ¿Señora Solís? Se había dirigido a ella por su título profesional toda la semana. Ni una sola vez había mencionado su conexión con Ricardo. Alistair Pardo había insistido en ello. Estaba comprando su empresa por su brillantez, no por su apellido. Era un nivel de respeto que Ricardo nunca le había mostrado. Carmen tomó la pluma pesada y costosa. Esto era todo, la culminación de años de trabajo secreto, de creer en sí misma, cuando su propio esposo la veía como nada más que un adorno. Su mano estaba firme mientras firmaba su nombre, la tinta fluyendo en una letra suave y segura. Se sintió menos como un final y más como un comienzo. Mientras los abogados comenzaban a recoger los documentos, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Sara, su amiga de la Junta de Caridad. Está aquí con ella. Se trajo a Penélope Vega a la fiesta. Le siguió una foto. Ricardo radiante con Penélope del brazo. El esmeralda de su vestido, un corte de color contra la multitud. Carmen se quedó mirando la imagen y no sintió nada. El dolor punzante de la traición se había enfriado hace mucho tiempo, convirtiéndose en una resolución dura y clara. No vio a un marido infiel, vio un pasivo, un hombre tonto y arrogante haciendo un espectáculo de sí mismo. Luego llegó un segundo mensaje de texto de Sara. Alistair Pardo preguntó dónde estabas. Ricardo le dijo que estabas enferma. Eso provocó algo. No dolor, sino una ira fría y calculada. La estaba usando como escudo, mintiendo al mismo hombre con el que acababa de pasar 3 días negociando. Un hombre que sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. María vio la expresión en su rostro. ¿Todo bien, Kat? Carmen levantó la vista de su teléfono. Una sonrisa lenta y decidida se extendió por su rostro. Todo es perfecto, dijo. Se puso de pie, su postura irradiando un poder recién descubierto. Caballeros, María, David, gracias por su increíble trabajo. Creo que tenemos una celebración a la que asistir. Roberto Conesa miró su reloj. La fiesta en el Palace ya está muy avanzada. Lo sé, dijo Carmen, sus ojos brillando. No querría perderme el brindis. 45 minutos después, un coche negro se detuvo en el Grand Palace. La prensa se había dispersado en su mayoría, pero unos pocos rezagados permanecieron. Cuando la puerta se abrió, se quedaron atónitos al ver salir a Carmen Solís. No vestía el esperado vestido de noche. Llevaba el mismo atuendo que había usado para cerrar el trato más grande de su vida. Un traje pantalón azul medianoche, a medida que era el epítome del poder corporativo, combinado con una sencilla blusa de seda. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y su única joya era un par de sutiles pendientes de diamantes. Parecía menos una esposa socialité y más una CEO. Parecía la dueña del edificio. Caminó por el vestíbulo del hotel, sus tacones haciendo clic con determinación en el suelo de mármol. No necesitaba ser anunciada. Cuando se detuvo en la entrada del salón de baile, una ola de reconocimiento se extendió por la sala. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No era solo shock, era confusión, intriga. La mujer que supuestamente estaba en casa, indispuesta, estaba aquí. Y no parecía enferma. Parecía formidable. Sus ojos escanearon la sala.
pasando por alto las docenas de rostros atónitos, hasta que se posaron en la mesa principal. Vio a Ricardo, que estaba en medio de una historia egocéntrica, de espaldas a la puerta. Vio a Penélope, que parecía pálida y afectada, y vio a Alistair Pardo, que la miró directamente, se encontró con su mirada y le dio un sutil, casi imperceptible, asentimiento de reconocimiento. El maestro de ceremonias estaba en el podio. Y ahora es mi gran honor presentar al presidente del Consejo, el líder visionario de Solís y Pardo Global, el señor Alistair Pardo, quien desea proponer un brindis. Carmen sonrió. Su sincronización era perfecta. Comenzó a caminar lenta y deliberadamente hacia el frente de la sala, una invitada invisible que estaba a punto de convertirse en el centro del universo de todos. Un silencio respetuoso cayó sobre el salón de baile del Grand Palace, cuando Alistair Pardo, un hombre cuyas palabras tranquilas podían mover mercados, se acercó al pesado podio de roble. Los candelabros de cristal parecieron atenuarse ligeramente, enfocando su luz brillante en el escenario, bañándolo en un resplandor casi reverencial. Ricardo Solís se recostó en su silla, la fina lana de su traje bronce sintiéndose como una segunda piel. Le dio a Penélope un apretón seguro en la mano debajo de la mesa, una amplia sonrisa de autosatisfacción extendiéndose por su rostro. Se sentía como un emperador romano en su carro triunfal, esperando que le colocaran los laureles en la cabeza. «Prepárate para aplaudir a tu ejecutivo favorito», susurró, su pecho hinchado por un sentido de orgullo casi insoportable. Este era el momento, la culminación del trabajo de su vida, el momento de su ascensión. El señor Pardo ajustó el micrófono, sus tranquilos ojos de cielo invernal recorriendo el mar de rostros expectantes. Vio los susurros, las miradas cómplices, el drama indiscreto que Ricardo había invitado tan descuidadamente a esta sala, y su mirada se detuvo por un momento en el lado del escenario, donde vio a Carmen de pie, serena y silenciosa, una reina esperando pacientemente para reclamar su reino. «Buenas noches», comenzó Pardo, su voz resonante y clara, captando sin esfuerzo la atención de todos en la sala. «Estamos aquí esta noche para celebrar el éxito, y hemos tenido mucho este año». Sonrió cálidamente, una expresión de abuelo que tranquilizó a la sala. «Estoy particularmente orgulloso del desempeño de nuestra división de logística global, que, bajo el liderazgo de Ricardo Solís, ha registrado 8 trimestres consecutivos de crecimiento récord». La sonrisa de Ricardo se amplió. Asintió magnánimamente, aceptando la alabanza como algo que le era debido. Esto era exactamente como debería ser. Pardo no solo lo estaba ascendiendo, lo estaba ungiendo. El equipo de Ricardo ha optimizado nuestra red de distribución europea, ha asegurado tarifas de envío sin precedentes en el mercado asiático y ha entregado consistentemente resultados que han superado con creces nuestras proyecciones, continuó Pardo, prodigando las alabanzas. Ha demostrado ser un ejecutivo formidable, un hombre de acción y ambición. Ricardo sintió una oleada de pura adrenalina. Podía sentir los ojos de la sala sobre él, una mezcla de envidia y admiración. Esto era mejor de lo que podría haber imaginado. Pardo hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de agua del vaso en el podio. El silencio se estiró, cargado de anticipación. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más reflexivo, más filosófico. Pero los números en una página, aunque impresionantes, no son la verdadera medida de la futura fortaleza de una empresa, dijo, su mirada recorriendo la sala. Los márgenes de beneficio y los precios de las acciones son fugaces. La verdadera medida de una empresa duradera es la visión.
La capacidad de ver no solo el próximo trimestre, sino el próximo cuarto de siglo. El coraje de pivotar, de innovar, de abrazar la disrupción antes de que te disrumpa a ti. Un murmullo de curiosidad recorrió la audiencia. Este era un giro inesperado. Un brindis estándar por un ascenso se estaba convirtiendo en una conferencia sobre filosofía corporativa. La sonrisa de Ricardo flaqueó ligeramente. Esto no era parte del guión que había imaginado. Durante más de un año, declaró Pardo, su voz recuperando su seriedad. Un equipo de proyectos especiales que opera bajo mi supervisión directa ha estado involucrado en una búsqueda tranquila y agresiva. No estábamos buscando una empresa para simplemente adquirir. Estábamos buscando una clave para desbloquear el futuro. Estábamos buscando un salto cuántico en eficiencia, una plataforma predictiva, impulsada por IA, que no solo pudiera gestionar nuestra cadena de suministro global, sino anticipar sus necesidades, redirigir envíos basándose en patrones climáticos, inestabilidad política y fluctuaciones del mercado en tiempo real. La encontramos. La sala estaba vibrando ahora. Esta era una gran noticia, una noticia que cambiaba el juego, entregada con estilo teatral. Ricardo sintió que un nudo de malestar se apretaba en su estómago. ¿Qué era esto? ¿Por qué no le habían informado esta noche? La voz de Pardo se elevó, llegando a un crescendo. Me emociona anunciar que hemos finalizado la adquisición de la que creo que es una de las firmas de tecnología más innovadoras de la década. Esto no es solo un trato, es una transformación. La compañía se llama Auratech. Ante la mención del nombre, la sangre de Ricardo se congeló. Auratech. El nombre resonó en su memoria, diminuto e insignificante. El pequeño hobby de Carmen. Su base de datos para organizaciones benéficas. No podía ser. Miró a Penélope, quien simplemente se encogió de hombros, tan confundida como él. Tenía que ser una coincidencia, una compañía diferente con el mismo nombre. Auratech fue construida desde cero, en secreto, con una brillantez y tenacidad que es francamente impresionante. Continuó Pardo, con su mirada fija ahora no en Ricardo, sino hacia el lado del escenario. Los ojos del anciano estaban llenos de una admiración genuina y profunda. Fue fundada por una persona con una visión singular, una líder que vio un problema global y construyó una solución que cambia el mundo en las horas en que la mayoría de nosotros estábamos durmiendo. Esta persona, esta mente, es el futuro real de nuestra empresa. El nudo de malestar en el estómago de Ricardo era ahora un pozo de pánico. Las palabras descriptivas, secreto, visión singular, trabajando mientras otros dormían, estaban pintando un retrato que le aterrorizaba reconocer. Su mente luchó desesperadamente, tratando de rechazar la conclusión imposible que se estaba formando. Pardo dejó que el suspenso se mantuviera por otro momento. El ascenso que estamos aquí para celebrar esta noche, dijo, con su voz ahora afilada como el acero, cada palabra un golpe de martillo. El liderazgo de nuestra nueva división de logística avanzada depende enteramente de la integración exitosa de esta nueva adquisición. Los dos son inseparables. La promoción no existe sin este acuerdo. La trampa había saltado. Los cimientos del mundo de Ricardo se hicieron añicos. Pardo luego sonrió, una sonrisa amplia y triunfal que llegaba a sus ojos. Por lo tanto, es mi profundo honor brindar por ese éxito, por nuestro futuro y por la mente brillante que lo forjó. Por favor, únanse a mí para felicitar a la fundadora y CEO de Auratech, la nueva piedra angular de Solís y Pardo Global.
la señora Carmen Solís. Hizo un gesto directo hacia Carmen. Un operador de foco, claramente informado con antelación, dirigió un haz de luz brillante y penetrante para iluminarla donde estaba. Por un momento, hubo un silencio aturdido absoluto. Toda la sala, una entidad colectiva de cientos de las personas más poderosas de la ciudad, contuvo la respiración. El único sonido fue el zumbido distante del aire acondicionado. Entonces, alguien comenzó a aplaudir, un sonido lento y deliberado. Era Sara, la amiga de Carmen. Otra persona se unió, luego una docena, y luego todo el salón de baile estalló. No fueron solo aplausos, fue una detonación de shock y asombro, un rugido de aprobación por el puro y asombroso drama del momento. Ricardo Solís se quedó inmóvil, su rostro ceniciento, una estatua de ruina. La sonrisa engreída se había ido, reemplazada por una expresión boquiabierta de incredulidad total. Fue como si hubiera sido golpeado físicamente. El mundo se había inclinado sobre su eje. La esposa que él veía como un accesorio prescindible, la mujer que había humillado públicamente momentos antes, no solo era un éxito, sino que era su éxito. Ella era el cimiento del ascenso que él creía haber ganado por sí mismo. Era un rey que acababa de descubrir que su trono, su castillo y todo su reino eran propiedad de la tranquila bibliotecaria que había desterrado de la corte. Carmen avanzó con gracia hacia la luz, inclinando la cabeza en un modesto reconocimiento del atronador aplauso. Su traje pantalón azul medianoche pareció absorber la luz, haciéndola parecer increíblemente poderosa. Sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los de Ricardo. No había malicia en su mirada, ni un triunfo regodeado, solo una declaración tranquila y clara de un hecho irrefutable. Me subestimaste. El brindis que estaba destinado a ser la coronación de Ricardo se había convertido en la revelación del imperio de su esposa y el espectáculo público de su propia catastrófica equivocación. Los susurros eran ahora un crescendo ensordecedor, y cada persona en la sala entendió. Ricardo Solís no solo había traído a la mujer equivocada a la fiesta, había traicionado a la persona más importante del edificio, y lo había hecho en la noche más importante de su vida. El aplauso para Carmen fue una fuerza física, una ola de sonido que pasó por encima de Ricardo Solís y pareció sujetarlo a su silla. Durante un largo momento suspendido, el mundo se quedó en silencio en su cabeza. El rugido de la multitud, las luces brillantes, el rostro de su esposa bañado en el foco. Todo se sentía como una pesadilla surrealista y meticulosamente elaborada. Se sentó paralizado, su mente negándose a procesar la información. Auratech, 1.200 millones, la nueva piedra angular. Las palabras resonaron en el cavernoso espacio de su ego destrozado, sin sentido y catastróficas. Su primer pensamiento coherente fue de negación total. Esto es un error, una broma. Pardo me está poniendo a prueba. Escaneó los rostros en su mesa, buscando una señal, un guiño, algo que indicara que venía el remate. Pero no había broma. Los socios miraban a Carmen con asombro. Los abogados parecían sombríamente satisfechos. Y Penélope lo estaba mirando. La adoración había desaparecido de sus ojos. El brillo ambicioso se había extinguido. En su lugar, había una mirada de horror naciente, la expresión de alguien que había apostado todo por un caballo solo para verlo colapsar con una pata rota justo antes de la meta. Lenta y deliberadamente, ella retiró su mano de la de él. El pequeño gesto se sintió como un veredicto final y condenatorio.
La negación se transformó en una rabia ciega y ardiente. Esto era una conspiración, un golpe. Carmen, con sus sonrisas tranquilas y su pequeño hobby informático, había estado tramando esto todo el tiempo. Había conspirado con Pardo para orquestar su ejecución pública. Sintió un impulso primario de levantarse, de gritar, de denunciarlos a todos, pero sus extremidades eran de plomo. Solo podía sentarse y observar cómo el mundo que él había comandado se reorientaba alrededor de un nuevo centro de gravedad. Su esposa, la fiesta, su fiesta, no se desintegró, sino que se reformó. Los nudos de personas que habían estado orbitándolo ahora se separaron. Su trayectoria cambió decisivamente hacia Carmen. Una fila comenzó a formarse. CEOs, gerentes de fondos de cobertura, funcionarios de la ciudad, todos ansiosos por felicitar a la nueva magnate de la tecnología, por obtener una parte de la nueva jugadora de poder. Se agolparon a su alrededor, sus rostros iluminados por la admiración y el oportunismo. Ricardo se había convertido en un fantasma en su propia coronación. Walter Guzmán, su rival corpulento, fue uno de los pocos que se acercó a su mesa. Se inclinó cerca, su aliento oliendo a champán rancio. «Solís», se rió entre dientes, golpeando una pesada mano en el hombro de Ricardo. «Tengo que reconocerlo. Todos estos años pensamos que eras el tiburón de la familia. Resulta que te casaste con él. Mis felicitaciones a tu esposa». Guiñó un ojo, un gesto cargado de malicia, y luego siguió adelante, ansioso por difundir la historia de la caída épica de Ricardo. Penélope finalmente se puso de pie, sus movimientos rígidos y robóticos. Ella no lo miró. No podía. El vestido esmeralda que se había sentido como un símbolo de su llegada, ahora se sentía como un traje de bufón. Los susurros la siguieron mientras hacía su solitaria salida, pero su tono había cambiado. El desprecio anterior ahora estaba teñido de una cruel lástima. Ella no era el premio del vencedor, era la compañera del tonto. Cada ojo sobre ella era un recordatorio de su catastrófico error de juicio. Había apostado su reputación, su carrera, su futuro a un hombre que no era un rey, sino una fachada hueca. Finalmente, una oleada de adrenalina rompió la parálisis de Ricardo. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando violentamente contra el suelo de mármol, y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Era un hombre poseído, su visión enfocada en túnel, en la mujer que le había robado la vida. La vio cerca de las puertas francesas que daban a la terraza, aceptando las felicitaciones de un senador. No esperó. Agarró su brazo, su agarre duro y contundente. «¡Carmen!». El senador se encogió con sorpresa. Carmen no se inmutó. Simplemente giró la cabeza y miró su mano en su brazo, con una expresión de profunda decepción. «Suéltame, Ricardo», dijo, su voz peligrosamente tranquila. El tono más que las palabras hizo que él la soltara como si se hubiera quemado. Ella le dio un cortés y apologético asentimiento al senador. «Si nos disculpa», y lo guió hacia la terraza desierta, el aire fresco de la noche, un fuerte contraste con el calor febril del salón de baile. Los sonidos distantes del tráfico de la ciudad llenaron el silencio entre ellos. «¿Qué fue eso?», finalmente logró ahogar, su voz una cosa cruda y áspera. «¿Qué demonios fue eso? Me tendiste una trampa. Tú y ese viejo bastardo Pardo conspiraron para humillarme». Carmen se giró para mirarlo. Las luces de la ciudad detrás de ella creaban un halo alrededor de su silueta. Parecía etérea, intocable. «¿Una conspiración?», dijo,
con una pequeña sonrisa de incredulidad en sus labios. Ricardo, nunca fuiste lo suficientemente importante para una conspiración. Eras un obstáculo, una distracción que tuve que gestionar mientras hacía trabajo de verdad. Mi trama, como la llamas, consistió en trabajar 18 horas al día durante 3 años. Implicó asegurar patentes, contratar a un equipo de ingenieros brillantes y construir algo de valor mientras tú estabas en viajes de negocios a Ibiza con tus asistentes. No te halagues pensando que alguna vez fuiste el foco de mi atención. La verdad de sus palabras fue un golpe físico. Había sido tan irrelevante para ella que había construido una compañía de 1.000 millones de euros sin que él siquiera se diera cuenta. Auratech. Tartamudeó, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. Me dijiste que era una base de datos sin fines de lucro. Te dije que era una plataforma de logística para organizaciones sin fines de lucro. Escuchaste la parte que te permitía descartarla y dejaste de escuchar. Lo corrigió con calma. Nunca te interesaron los detalles de mi vida, Ricardo, solo en cómo mi existencia servía a tu narrativa. La esposa que apoya, la anfitriona elegante, el activo social. Resulta que tenías razón en una cosa. Soy un activo de 1.200 millones, para ser precisos. Simplemente no estoy en tu balance. La desesperación lo arañó, desgarrando la rabia. «¡Pero mi ascenso!», suplicó, con la voz quebrada. Pardo lo vinculó al trato. A ti. Eso significa que somos el trato. Carmen, piénsalo. Solís y Solís. Podemos dirigir esto juntos. Podemos ser una verdadera pareja de poder. Estaba agarrándose a un clavo ardiendo, tratando de enmarcar este apocalipsis en un lenguaje de oportunidad que él pudiera entender. Ella lo miró y, por primera vez, él no vio ira o indiferencia, sino una lástima profunda y apenada. Era la mirada que se le da a algo que está irremediable e irrevocablemente roto. «No hay nosotros, Ricardo», dijo en voz baja. «No hay tú y yo. Quemaste ese puente esta noche. Entraste en esta sala con tu infidelidad del brazo, como una declaración de mi inutilidad. Te quedaste allí engreído y orgulloso mientras intentabas borrarme de tu vida, delante de todos los que conocemos. Lo que no pareces entender es que no puedes despedir a alguien que ya ha renunciado». Del elegante portafolio de cuero que llevaba, sacó un solo documento grueso, doblado pulcramente en 3. Se lo tendió. «Mi abogado presentó la solicitud de divorcio esta mañana a las 9 a.m. Estamos legalmente separados. La petición establece que Auratech fue fundada y financiada enteramente por mí, utilizando mis propios activos y herencia prematrimoniales. Es una propiedad separada y exclusiva. Es inexpugnable». Su mano tembló mientras tomaba los papeles. El lenguaje legal formal era una sentencia de muerte. «En cuanto a tu ascenso», continuó, su voz clínica y precisa, «Alistair Pardo valora el carácter y el juicio por encima de todo. Esta noche demostraste a todo su consejo que no posees ninguno de los dos. No solo le faltaste el respeto a tu esposa, humillaste públicamente a la CEO de la empresa que ahora es el eje estratégico de tu división. Eres un pasivo andante, hablante y que genera titulares. Mis fuentes me dicen que el Consejo celebrará una reunión de emergencia mañana por la mañana. Serás despedido por causa justificada. Sugeriría que leas la letra pequeña de tu contrato con respecto a la cláusula de moralidad y su efecto en tus opciones sobre acciones no adquiridas». Él miró los papeles, luego a ella, su rostro una máscara de devastación total. Lo había perdido todo. Su esposa, su trabajo, su reputación
y una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Había volado demasiado cerca del sol, solo para descubrir que el sol era su esposa, y ella acababa de dejarlo quemarse. ¿Por qué?, susurró. La última de sus bravuconerías se había ido, dejando solo el cascarón vacío de un hombre. ¿Por qué todo esto? ¿Crees que se trató de ti?, respondió Carmen, su voz suavizándose por última vez. Esto no fue venganza, Ricardo. Esto fue simplemente la verdad. Esto es lo que soy. Estabas tan ocupado mirando tu propio reflejo que nunca te molestaste en ver a la persona que estaba a tu lado. Ella le dio una última mirada persistente. Fue una mirada de finalidad, de cierre. Luego se dio la vuelta y se alejó. Un coche negro, el mismo que había estado esperando a Pardo, estaba parado en la acera. El chófer salió y le abrió la puerta. Ella no miró hacia atrás. Ricardo Solís se quedó solo en la terraza, el mármol frío bajo sus pies, la petición de divorcio en la mano, sintiéndose más pesado que una lápida. Miró su propio reflejo en el cristal oscuro de las puertas de la terraza y vio por primera vez lo que ahora veían todos los demás. No un rey, no un titán, sino un hombre pequeño y tonto con un traje caro. Un fantasma acechando las ruinas de un imperio que nunca había poseído de verdad. Reflexión y llamada a la acción. CTA. La historia de Ricardo y Carmen Solís no es solo un cuento de traición y venganza. Es un poderoso recordatorio de que las personas que subestimamos a menudo poseen la fuerza más sorprendente. Ricardo construyó su mundo sobre la arrogancia, creyendo que su esposa era solo otra de sus posesiones, solo para descubrir que ella era la arquitecta de su propio imperio, mucho más grande. Su humillación pública no fue solo un giro del destino, fue la consecuencia inevitable de un hombre que valoraba la imagen sobre la integridad y el poder sobre la asociación. Esta historia nos demuestra que el verdadero poder no se trata del título que ostentas o del aplauso que recibes, sino del trabajo silencioso y decidido que haces cuando nadie está mirando. Prueba que el valor de una persona nunca está determinado por la opinión despectiva de otra. Es tu turno de opinar. ¿Qué piensas del movimiento de poder definitivo de Carmen? ¿Crees que la caída de Ricardo fue merecida o demasiado dura? Si estuvieras en esa sala, Hiro, ¿qué le habrías susurrado a tu acompañante? Déjanos tu opinión y tu propia anécdota de revancha silenciosa en los comentarios. Queremos saber qué te pareció este increíble giro del destino. Si disfrutaste de esta historia de hubris y fuerza oculta, por favor, dale al botón me gusta. Compártela con alguien que ame una buena historia de justicia poética. Y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real con giros inesperados. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias cautivadoras cada semana. Gracias por escuchar.